Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Juan Carlos Oliva. Muy bienvenidos a una emisión más de Conexiones. Como siempre me acompaña Gustavo Ipiña. Gustavo Ipiña, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Amigo, pues un placer como siempre estar cada viernes, esta vez en un horario especial y con invitados pues de primer cartel. Exactamente, y estamos en un foro espectacular el día de hoy. Claro. ¿Dónde estamos? Dime. Pues en el Teatro de la Paz, aquí en este sitio histórico, patrimonio de San Luis Potosí. Entonces, pues estamos muy emocionados y pues también gracias al director Francisco por abrirnos las puertas aquí al museo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Así es, amigos, hoy tendremos un programa muy interesante. Vamos a hablar de la cultura, de política y sobre todo vamos a ver cómo afectó la pandemia, si afectó o no afectó la pandemia a los centros culturales aquí en San Luis Potosí, a lo largo y ancho de México. También podríamos hacer unas aportaciones ya de los invitados que tenemos. ¿Y a quién tenemos de invitados, Gustavo Ipiña? Claro, presentamos a Pedro Lucio, que es maestro de Asuntos Políticos por el Colegio de San Luis y doctorante en Ciencias Políticas de la UNAM, por la UNAM. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, muy agradecido por el espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación. También tenemos al licenciado Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados, postulantes de la Asociación AC. Bienvenido. Es correcto, gracias a todos por la invitación. Gracias. Y por supuesto, pues tengo que presentar al director aquí del Teatro de la Paz. Al licenciado, a Francisco García Rojas Flores, director del Teatro de la Paz de San Luis Potosí, que hoy es nuestro anfitrión. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Cómo que licenciado? No, dije Francisco, yo no dije licenciado, ¿verdad? Sí. Francisco García Rojas Flores. Y aquí, gracias por darnos esta oportunidad de estar aquí con nosotros, con nosotros y darnos la oportunidad de estar en este foro maravilloso que es el Teatro de la Paz. Aquí estamos en el lobby. Como ves, y a todos nuestros amigos que nos ven en redes sociales, Conexiones, Juan Carlos Oliva Digital Noticias, la red de comunicadores potosinos, a todos ustedes que nos están viendo en este momento, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que este programa, más que todo, se está grabando en este momento para que ustedes posteriormente le den replay en las repeticiones que estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Recuerden que todos sus comentarios tienen contestación, que todos sus comentarios son vistos, son leídos y de una manera atenta y amable los contestamos. Bueno, y también a veces ni tan atenta, ¿no? Depende cómo nos escriba usted. Aquí estamos para que ustedes un rato se informen y nosotros estamos para servirles. Muchísimas gracias por seguirnos y pues bueno, entramos en materia y estamos qué mejor que con el licenciado con Francisco García Rojas. La mata dando. Sí, porque aquí no hay títulos aquí menos en la cultura. Es ingeniero. Ingeniero García, sí, el ingeniero García. Sí. Ok, pasamos a un tema importante. ¿Cómo afectó la pandemia a la cultura aquí en San Luis Potosí? ¿Qué pasó en San Luis Potosí? ¿Qué podemos decir? ¿Hubo totalmente un abandono de la cultura o se siguió apoyando a la cultura aquí? Los potosinos, a pesar de que estuvieron en sus casas, pudieron disfrutar de la cultura aquí en San Luis Potosí. Bueno, primero reitero la bienvenida, es un gusto que estén aquí con nosotros. Esta es su casa, igual a que todos ustedes. Y hay que decir algo, esta pandemia afectó no solamente a San Luis, afectó a todo el mundo. En todos los órdenes de la cultura y del espectáculo de todo el mundo se vio brutalmente afectada. Desde las compañías muy consolidadas de ópera, de ballet, de teatro, de desarrollo, ya muy desarrolladas en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, tuvieron que cerrar. Y son lugares en donde la planeación es de 2 o 3 años de anticipación. Tienen su programación con años de anticipación y las agendas de los artistas, de los productores, la venta de boletos, todo va con mucho tiempo y la verdad fue en detrimento de todos. Particularmente en San Luis y en México fue muy duro porque la verdad es que un gran porcentaje de los artistas vive del diario casi, de estar trabajando constantemente, como dicen por ahí coloquialmente, buscando la chuleta. Como que dicen, los artistas no tienen un salario ni están asalariados. No, ellos viven al día, ¿no? Y no solamente pasa, a veces hay una idea equivocada que solamente ocurre en México. Cuando viajas al mundo y te das cuenta que en Estados Unidos, cuando vienen los castings para las obras de teatro o para cine, ves filas de 1,500 personas. O sea, parte de la dificultad de dedicarse a este tipo de cuestiones es buscar trabajo, estar siempre buscándolo, sea en la música, en el teatro, en todo, buscar una exposición. No es algo inherente solamente al país. Sin embargo, en México, pues sí tenemos
pues muchos años de atraso en cuanto al apoyo fundamental de una política cultural que apoye a los artistas, a los creativos. Ha habido esfuerzos como fueron el FONCA, como existen los apoyos para todas las compañías del Instituto Nacional de Bellas Artes, en donde ya están profesionalizando tanto a bailarines como a cantantes, ¿no? Todo, pero los mismos tienen que ir a buscar trabajo, ¿no? No hay cabida para todos los egresados cada año en las diversas compañías. Ahí empiezan los grupos independientes, las compañías independientes, buscando recursos mixtos entre gubernamentales con privados, y en la lucha de defender sus proyectos y de mantenerlos. Entonces el año pasado fue terrible, porque hasta la gente más sencilla que trabaja cantando en las fiestas particulares, en las bodas, en los 15 años, en los restaurantes, y la verdad tienen agendas bastante consolidadas. Conozco muchos amigos en San Luis Potosí que han dedicado su vida realmente a amenizar, a acompañar las fiestas de muchos aquí en San Luis. Uno me decía en mayo pasado, perdí 40 fechas, 40 en 3 meses. Terrible. Entonces era su forma de vida y se vio totalmente trastocada. Y son muy ordenados, muchos, de cuidar sus agendas y su trabajo, y fue un golpe terrible. También se cerraron los recintos, entonces la manera de buscar la recuperación, de tener ingresos, pues se vio absolutamente limitada. Para que te des una idea, el Teatro de la Paz, tenemos un promedio de entre 180 y 200 eventos cada año, de todo tipo, entre obras de teatro, eventos de conciertos de la Sinfónica, obras de teatro comerciales, que así se les ha denominado, graduaciones, reuniones de escuelas, en fin, hay una gran diversidad de eventos. Y se canceló todo. El teatro vive de sus ingresos. No estamos subsidiados, nada, dependemos de eso. O sea, fue algo verdaderamente difícil este año para poder sobrevivir. Y no nos quisimos quedar fuera de la cuestión y entramos al ámbito de los streaming. Logramos una temporada bastante exitosa gracias a la solidaridad y el apoyo de mucha gente de San Luis Potosí, de muchos artistas potosinos, enfocados principalmente los primeros 4 o 5 meses a llevar entretenimiento a mucha gente que estaba totalmente encerrada en sus casas. Ellos también transmitían desde su casa, pero fue una manera de conectar al arte, a la cultura con la gente que estaba en sus casas, ¿no? Eso es algo que sí quiero resaltar, o sea, el Teatro de la Paz, porque seguimos obviamente las redes sociales o todos los medios de comunicación, que quizá para muchos no es tan fácil el acceso, para muchos grupos teatrales, grupos musicales, lo que sea, pero durante el periodo de pandemia creo que hasta diario tenían un concierto diferente, algunos de sus casas, otros sí, inclusive les prestaban el escenario, no sé cómo estuvo ese proceso. Fue cambiando conforme fue avanzando la situación. Empezamos el 1 de abril del año pasado y tuvimos un evento diario hasta el 31 de julio. Entonces estuvimos durante 4 meses con evento diario, inclusive dobles en los fines de semana. Y como te digo, eso gracias al apoyo de todos. Conforme fuimos conociendo más esta situación de la pandemia, porque la incertidumbre inicial y el no saber a qué enfrentarnos nos obligó a todos a recluirnos en las casas, ¿no? El desarrollo científico y de la ciencia y el trabajo del sector salud y de investigación a nivel mundial, nacional y potosino, porque hay que decir que hay el desarrollo de una vacuna potosina que lo ha llevado la Facultad de Ciencias Químicas, de Medicina y de la Unidad de Posgrados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al que le ha faltado apoyo, porque han trabajado mucho para desarrollar una vacuna propia. Tienen gente que ha trabajado todo el año, tienen muchos años trabajando, no es de ahora, gente experimentada con oficio, a los cuales hay que pegarles una ovación. El trabajo de todo el sector salud, de los hospitales públicos, privados. Sí, fue una gran labor la que y está haciendo un gran esfuerzo por parte de todas las dependencias de gobierno y las dependencias federales, este apoyo que se le está dando a la salud en San Luis Potosí, sobre todo las brigadas de vacunación y todo esto. Así es. Y, por ejemplo, en lo que fue el presupuesto para la cultura en San Luis Potosí, ¿fue suficiente? ¿Quedó un remanente? ¿Se va a aplicar o simplemente
se aplicó del total. Los presupuestos de cultura también se han trastocado mucho en los últimos 2 años porque estamos sufriendo una reestructuración. Y esto de la pandemia todavía vino a hacer más difícil el momento porque estamos pasando. Es un tema muy complejo y muy profundo que no se puede tratar en un tiempo tan corto y de manera superficial. Yo creo que es un tema hacia el futuro del país y de la ciudad importante a considerar, porque creo que la cultura, el arte, el deporte, ¿sí?, y la ciencia son fundamentales para el crecimiento de la sociedad. El deporte, si ustedes se dan cuenta, iba a la par de la cultura como algo necesario. La gente estaba harta de estar encerrada en su casa y empezó a haber muchas cuestiones por streaming de qué hacer, algo de ejercicio en casa. Y la gente, cuando pudo empezar a salir a caminar a la calle, empezó a darse cuenta de lo valioso, primero, que es la libertad de acción, y segundo, el hacer ejercicio. Fue un tiempo difícil también para cuidar de la alimentación. Creo que hay muchas cosas que, si se saben utilizar, serían valiosas. Aquí vimos el valor de la tecnología, ¿no? El valor de la tecnología que nos queda dentro de nuestros hogares, nos da esa alternativa de hacer ejercicio en casa, la información que nos llegó, que nos nutrimos, que nosotros desarrollamos dentro de, y que para un beneficio propio. Sin embargo, la tecnología es una herramienta como la que te está permitiendo ahora llegar a muchos lugares que antes no existía, y estoy hablando de hace 3 o 4 años. También el desarrollo de la tecnología ha sido todo, pero todo nace, el deporte, la ciencia y el arte, de la inteligencia, el cerebro y el corazón de las personas. Nace de las personas y para las personas. Entonces, no hay que alejar de que todo lo que se crea nace porque el hombre lo crea. Sobre todo esto de las vacunas, encontrar una vacuna en un año es cuando se llevaban 5, 6, 10 años crear una vacuna. Exactamente. Hacer un año fue algo verdaderamente impresionante. La necesidad hace andar al hombre, y la inteligencia la pone a prueba, ¿no? Y muestra la capacidad que tenemos como seres humanos de crear, de pensar, de desarrollar algo que a veces no está ni en nuestro más cercano, en nuestro más cercano idea de hacer algo que a lo mejor lo pensaste en el futuro, y aparte es algo desconocido, que tú no lo viviste, que tú no lo has desarrollado, algo que te vino de repente, una vacuna o una peste negra, que ya pensabas que eso ya no va a volver a suceder, y se te regresa en pleno siglo XXI, y que nosotros como seres humanos, porque nos contamos, tengamos la capacidad y la inteligencia de desarrollar una vacuna para beneficio de nosotros, es excelente. Y despertó, motivado por todo esto, ver que necesitamos al deporte, que necesitamos la cultura, que es parte de nuestra vida, y que necesitamos a los hombres de ciencia, a la gente que estudia, para que nos ayude a enfrentar este tipo de situaciones, previniéndolas. Que necesitamos la cultura, ¿sí? Necesitamos el medio ambiente, necesitamos todo. Es un globo. Sí, que necesitemos a respetar el medio ambiente, respetarlo, porque de ahí viene todo esto. Este caos viene porque no respetamos el medio ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que respetar todo para un mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, un aprovechamiento de nuestra salud, ser mejores ciudadanos, comer mejor y ser más precavidos. Y para vivir mejor. Ese es el objetivo final de todo. ¿Qué opinas al respecto, Pedro? Sí, yo coincido también completamente desde una visión más política, de que hemos tenido tanto gobiernos del estado como a nivel federal, pues que no tienen esta sensibilidad para poder percibir a la cultura como un componente que ayuda a tener un desarrollo integral del ser humano, del ciudadano, ¿no? Y que con ello no solamente se base en destinar un presupuesto público, sino en generar políticas públicas desde las secretarías de cultura que busquen fortalecer, ¿no?, los diferentes ámbitos de la cultura, ya sea danza, teatro, y creo que, y esto también lo vimos en las campañas electorales, justo estaba también reflexionando ahorita con lo que nos comentaba, yo no recuerdo que alguno de los candidatos haya mencionado alguna propuesta en materia de cultura, entonces creo que ya desde ahí estamos viendo cómo el tema de la cultura no ha estado presente en la agenda pública ni política. Y es que lo vemos también, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, es que la cultura es como el patito feo de las instituciones, no, como al final del presupuesto, y también inclusive lo vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, a veces que las primeras planas se destinan para ciertas cosas, no sé, lo que sea, fútbol o algún chisme, y al final, muy chiquito, en las páginas finales, pues vemos la cultura, ¿no?, como algo que tienen que hacer, quizá por responsabilidad social, pero no porque de verdad nazca tal cual, como una labor.
¿Cuál es tu opinión, licenciado Efraín? Pues bueno, yo pienso que a partir de los gobiernos mundiales, con sus excepciones muy honoríficas, no han incluido en sus programas y proyectos de trabajo el presupuesto adecuado para la cultura y el deporte. A mí me tocó estar como subdirector de deporte en el estado y veo que estos dos temas los ven como una segunda parte, y los presupuestos federales y estatales están destinados prioritariamente a otras acciones y a otros rubros, y esa parte no se ha podido lograr darle el respeto y la importancia que merece tanto el deporte como la cultura, para darle un mejor presupuesto, darle una mejor atención y crear programas que sustenten y sean autofinanciables para sí mismo. Han cerrado las puertas en ese sentido, y a nivel nacional, pues bueno, brotan situaciones de corrupción y destinan poco presupuesto, y el poquito que llega se ve afectado por señalamientos de corrupción, y entonces así no podemos llegar. Necesitamos la participación de todos los ciudadanos, y los gobiernos entrantes tendrán que elegir a las mejores posiciones, a los mejores perfiles humanos, a la gente capacitada, que no esté nada más de compadrazgo y de amiguismo, sino que realmente sea una persona capaz, que quiera al Estado para poder sacar adelante estos rubros. Ok, o sea, sí, eso es muy importante, ¿no? Que se le dé la jerarquía que tiene la cultura como un ente transformador en una sociedad, no como un ente como una fábrica de votos, porque si lo ven desde ese punto de vista, depende del gobernante que esté. Si el gobernante es amante de la cultura, lógicamente que la va a apoyar 100%. Si un gobernante es que no es amante de la cultura, lógicamente no va a estar en sus prioridades, porque a lo mejor no tiene esa sensibilidad, ¿sí? Y lo importante es de que cualquier gobernante se rodee de buenos asesores para que tenga y apoye la cultura de una manera, pues, o sea, como debe ser, ¿no? Al pueblo hay que darle cultura, al pueblo hay que, pues hay que cultivarlo, ¿sí? Hay que darle más alternativas de diversión, no todo es de un solo rango, sino simplemente todo tiene que ir diversificado, todo tiene que ir con su sana medida. Sí, sobre todo es muy importante nunca menospreciar ningún tipo de expresión cultural. Exacto. Estos lugares que parecen hechos para un solo sector se fundamentaron y nacieron de los personajes populares. Cuando uno repasa la historia de los artistas que han estado aquí, muchos nacieron desde lo más profundo del pueblo. De las carpas. De las carpas. Y si nos vamos más atrás a la historia. Formado de bandas de familia, de bandas de barrio, de lo más profundo del alma de una sociedad. Si nos vamos a la ópera, donde nació en carpas, en casas. Es que te pones a analizar la historia de Verdi, de los cantantes del mismo Pavarotti o de muchos cantantes famosos, y estudias su vida y te das cuenta que no nacieron en cuna de oro, que no fueron niños privilegiados, que tuvieron la oportunidad de aprovechar sus dones y su talento, que hubo donde aprovechar esos dones y talento para hacerlos crecer. Pero es importante las políticas culturales, fundamentales e importantes para una ciudad y para un país, para apoyar la infraestructura que ya se tiene. En el caso de un lugar como estos, que no solamente es lo que se presenta, sino mantenerlos bien, lo que cuesta de mantenimiento, de estar siempre constantemente adecuándose a las tecnologías. Es un lugar, les voy a pasar un detalle que parece muy tonto para que se den cuenta de las dificultades. Es un teatro que se construyó hace 127 años casi, y casi todo está hecho con muros de cantera y de piedra. No es posible meter ductos de cables para meter la tecnología de internet. Entonces, uno puede poner antenas y puede poner todo, y no entra la señal por el tamaño de los muros, y tampoco podemos meter cables. Entonces de repente queremos usar alta tecnología y estamos de repente impedidos de poder hacerlo como en cualquier lugar normal, porque el teatro tiene que respetar, por cuestiones históricas y de ser el lugar que es, de no poder dañarlo ni tocarlo. Entonces me parece muy fácil, pero pues es simplemente un reto de cómo enfrentar la tecnología y la modernidad con una infraestructura que se creó. Este teatro nace
cuando llega la luz a San Luis Potosí, está documentado en el Archivo Histórico del Estado, cuando llegaron las primeras compañías de luz, es cuando nace el teatro, y le tocó en suerte que existiera ya la luz eléctrica, que había en algunas calles alrededor del centro histórico de San Luis, ¿sí? No era histórico en aquel entonces, ahora se le llama así, sí. Pero le tocó en suerte que pudiera ya usarse la luz eléctrica, porque los teatros se iluminaban con velas, con espejos, con vidrios, con lentes, y eran por eso había tantos incendios también. Se acaban los teatros. Sí, porque se prendían y se incendiaban, que fue el caso del Teatro Estamos hablando como de 1894. 93, por ahí. Entonces coincide esa época con la llegada, y también llegan los tranvías y posteriormente el telégrafo, y ahora estamos muy acostumbrados a tener un teléfono y tener ahí toda la información y transmitir y todo. ¿Cuánto tiene el internet? ¿Cuánto tienen los teléfonos de alta tecnología? Hace 15 años no había eso, ni había internet, ni había boletos electrónicos, ni había muchas cosas. Entonces, es importante saber colocarse en la historia, juzgar de acuerdo a las circunstancias históricas de cada momento y usarlo para que la gente de ahora, que los jóvenes de ahora, que los niños de ahora se dan cuenta cómo hemos evolucionado y por qué se construían, por ejemplo, de esta manera. Exactamente, aparte es muy buena introducción y muy buen para que nuestro público conozca lo que es el Teatro de la Paz, porque simplemente pensamos que es que están muy atrasados en San Luis Potosí, no tiene internet el teatro, ¿sí? Pero una explicación tan somera y tan bien hecha, pues sí, lógicamente nos damos cuenta de que no se puede tener toda esa tecnología como uno quisiera tenerla. Sí la tenemos, lo que pasa es que no la tenemos en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, el centro histórico no tiene fibra óptica. Existen en gran parte de la ciudad, no hay fibra óptica en la zona cercana al teatro. Y eso sería muy difícil. Conductos y todo. No, es que hay que desarrollar todo un proyecto para habilitar la fibra óptica en un centro histórico. Banquetas, ductos, registros. Cuando se habla de modernidad a veces es muy fácil, pero adecuarnos a la modernidad en un lugar, y te lo digo por conocimiento de causa, porque yo viví de niño aquí a 2 cuadras, en Morelos, frente al Sgody Club Bar, y paso por mi casa y recuerdo que mi patio de juegos, aparte del chiquito que había en la casa, era la Alameda o era la Plaza del Carmen que se construía en aquella época. Nosotros salíamos a jugar a los parques públicos que eran nuestros jardines, ¿sí? Y no había inseguridad, no había muchas cosas que ahora padecemos, y ha ido evolucionando. Paso por mi casa y me digo, ¿cómo teníamos internet en la casa donde yo viví? Pues hay que abrir ductos, hay que meter poliducto, hay que meter cosas para poder tecnología de muchas cuestiones que ahora parecen tan sencillas y tan fáciles, ¿no? Entonces, volviendo así, alguien que promete, por ejemplo, un político que dice, va a haber internet gratis para todos en el centro histórico, pues lógicamente desconoce el tema, ¿no? Nos metemos en un ámbito que tendríamos que ser expertos y conocer de fondo en qué nivel va la tecnología para ofrecer algo, porque también la tecnología ha crecido. Hay cosas en nuestros teléfonos que yo nunca creí que íbamos a tener en un teléfono. Ahí manejamos ya toda la información, todo mundo, y creemos que todo mundo tiene un teléfono. Y de repente hemos platicado aquí todo el equipo cuando estamos tratando de hacer desarrollo para las colonias y acercar a la gente de las colonias populares al teatro, que vengan, que lo visiten, vamos a poner todas las visitas en un teléfono. Hombre, si a veces no hay agua, si a veces no hay drenaje, internet, pensar en internet hombre, estamos fuera de la realidad, ¿no? Sí es posible en los centros históricos, porque ya existe en muchas partes del mundo y en la misma Ciudad de México la manera de implementar sitios, y es un proyecto que ya tiene muchos años también, la facilidad de abrir el Wi-Fi en las zonas públicas de ciertos sectores. Existe ya en muchos países y en la misma capital de la República, en Monterrey, en Guadalajara, en muchos lados. Sí se puede, nada más hay que ver los costos, y que las compañías que surten el servicio también actúen de acuerdo y se adecúen también o cooperen en establecer y poder cumplir con ese tipo de programas, ¿no? Ok, pues hacemos un paréntesis para presentar a nuestro invitado Moisés Rodríguez Cedillo, secretario general de Morena, Partido Político. Bienvenido, Moisés. Hola, Juan Carlos, gracias. Muy bien, ya estamos empezamos con cultura. Hay que darle. Exactamente. ¿Y ustedes qué opinión tienen? Ahora sí, ¿Qué piensan de que con qué ganas vendrán los partidos políticos, como ya dijimos, o los nuevos gobiernos a fomentar la cultura? ¿Ustedes han escuchado algo al respecto? Creo que a los candidatos, hablando de nivel de los candidatos a gobierno del Estado,
creo que no hicieron propuestas, como bien lo dijo aquí mi compañero, sobre varios temas. Uno, importante, la inseguridad. ¿Qué se va a hacer sobre eso? No hablaron sobre proyectos sobre el tema de inseguridad, y no hablaron sobre proyectos de cultura, no hablaron sobre proyectos de deporte. Varios temas no fueron tocados. Creo que la política en esta ocasión estuvo muy presionada, estuvo muy cerrada inclusive. El modo de hacer campaña no fue bajo las mismas oportunidades anteriores por la pandemia. Algunos violentaron estos requisitos, claro, pero sí yo veo que fue carente las propuestas que no se hicieron. Y respecto de lo que sí se debe de hacer, de hecho aquí es un llamado para que los que ganaron, hablando del estado potosino, el nuevo gobernador electo, sí tenga gente preparada en estos rubros y se arme un proyecto con toda la pluralidad necesaria, invitando a la gente que conoce de cada rubro y de cada rama para crear un proyecto importante. Hablando de lo del Teatro de la Paz, escucho varias carencias y algunos obstáculos porque no puede entrar el internet o algunos servicios. Debe de haber gente que venga con creatividad, con iniciativa, no importando de qué partido vengan o de dónde vengan, solamente que sea capaz y competente y que tenga un gran entusiasmo por trabajar por el desarrollo de San Luis Potosí. Sí, yo también, bueno, como lo mencioné anteriormente, no recuerdo haber visto propuestas en materia de cultura. Habrá que esperarnos ahora que se elabore y se apruebe tanto el plan municipal como el plan estatal de desarrollo, donde se determinan las principales líneas de acción en los gobiernos. Entonces habrá que esperar a que emitan estos documentos, pues para saber, ¿no?, qué propuestas van a existir en la materia. Y sobre todo también coincido con aquí el director del Teatro de la Paz, quien decía, creo que tanto municipal como gobierno estatal se van a enfrentar a este reto de romper con esta idea que se tiene de que el tema cultural solamente le corresponde a un determinado sector social. La cultura es para beneficio de todos los seres humanos, sin importar condición social, ni nivel socioeconómico, ni nivel académico, ¿no? Y que creo que incluso yo me atrevería a decir que el tema cultural se podría plantear desde una perspectiva de combate a las adicciones que sufren muchos jóvenes, ¿no? Porque el tema cultural y el deporte pues puede mantener a jóvenes alejados de las adicciones, de las calles, y creo que es una estrategia, una visión que poco se ha explorado en el gobierno como política pública. Muy excelente. Muy Cedillo. Sí, ¿toma usted? Sí. Pues saludarlos a todos, un gusto conocerlos. Juan Carlos, pues muchas gracias a todo tu auditorio. Nosotros escuchando, integrarnos aquí a la agradable charla sobre el tema de cultura. Precisamente vengo de la delegación de Villa de Pozos, donde se está planeando instaurar una casa de cultura en esa delegación. En estos momentos se está viendo la gestión, se busca las formas indicadas, cómo vamos a poder avanzar en esto. ¿Por qué? Porque el tema de la cultura, como lo han dicho los compañeros acertadamente, es un tema que transforma al ser humano. La cultura, cuando tú inculcas un arte en la vida de las personas, el teatro, la pintura, la escultura, la música, tocas el alma de las personas, y eso es muy importante fomentarlo. Y nosotros como partido político en Morena pues tenemos secretarios de cultura, hay proyectos de cultura que se han querido instaurar. Desafortunadamente en esta ocasión no pudimos ganar los espacios que deseábamos. Sin embargo, desde nuestra perspectiva y los espacios que va a haber, por ejemplo, en Xilitla, tuve un recorrido en Xilitla, que es un lugar
muy emblemático de la cultura y el arte en San Luis Potosí y a nivel internacional. Estuve platicando con el presidente electo Oscar Márquez sobre un proyecto importante de fomentar la cultura, usando la figura, enalteciendo la figura de Leonora Carrington y pues toda la fundición de ese tipo de material. Recordar también que actualmente aquí en la ciudad de San Luis Potosí también hay una exposición en Tequis donde ya se pusieron varias esculturas, el arte se está llevando a las calles. Me he entrevistado fuertemente también con el presidente municipal Javier Nava, donde trae un proyecto cada vez de cultura más de calle, entrarle a las calles y que la cultura esté cerca de la gente, llevarla hacia afuera. Yo tuve la oportunidad de platicar con Alejandro, me parece que es su apellido, híjole, no me acuerdo, es el fundidor de Leonora Carrington, que es de esa empresa, es la fundición que ellos eran en la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de platicar con él en la Cámara de Diputados. Los creadores, bueno, los artesanos. Los artesanos, precisamente, ellos tienen bastantes ideas de llevar la escultura a las calles. Cuando un niño ve una escultura desde pequeño, fuera de un museo, donde puedas ir a tocarla, puedas sentirla, fuera del dogma que a veces se instaura en los museos, es cuando empiezas a crear una visión distinta de la cultura. Y por ahí vamos nosotros. En Morena sí tenemos este tipo de proyectos que queremos realizar. Se están realizando algunos, otros van a empezar en estas nuevas administraciones en San Luis Potosí. Y quisiera subrayar mucho el tema de Xilitla. Se va a recuperar muchos espacios por ahí y se va a seguir fomentando esta parte. Ok, gracias. Estamos en estos temas tan, pues sí puede ser de repente para mucha gente, pues si no son banales, la cultura no importa, importan más otros rubros, pero la cultura va de la mano con todo, ¿sí? Pues va de la mano con la pobreza, porque la pobreza la gente necesita alimentar su alma, necesita otras alternativas. Y decir la cultura, para mucha gente la cultura no es una prioridad. No, eso hay en el teatro hay exposiciones, inviten a Chuchita, inviten a Juanita, ella es muy buena pintura, es amiga de mi mamá, póngale ahí una. Y así te ha tocado, y hay gobiernos que han apoyado pero enormemente la cultura. Hay otros que, mientras citar por este medio de cultura y por estos años de medios, me he dado cuenta de que gobiernos que apoyaron la cultura, y este gobierno fue uno de los que apoyaron la cultura. Simplemente todos los foros estuvieron abiertos, siempre vino la pandemia y pues se tuvo que parar un poquito, pero como dijo, sacaron alternativas, inteligencia y creatividad, y estuvieron los sprint a todo lo que daban. En todos los foros de los medios, en medios digitales, estuvo la cultura en San Luis Potosí, que no es del mismo impacto porque la gente quisiera estar en el teatro. Otra cosa muy importante es separar los diferentes ámbitos. Es llevar la cultura a la gente para que los niños y los jóvenes vean una posibilidad de crecimiento personal. No sabemos si entre tantos niños existe un artista, un creativo, un deportista. El fútbol es un fenómeno social tan importante como complejo, de que muchos niños sueñan con ser futbolistas porque ven ahora los niveles a los que llega un jugador que nace de la nada, ¿no? En Colombia, en Bolivia, en Rusia, en Serbia, en Bosnia, en lugares donde hubo guerra, y todo el mundo quiere ser Ronaldo. Y cuando uno lee, vuelvo a repetir, la historia de Ronaldo o de los grandes héroes, se da cuenta, o de Neymar o del mismo Messi, que lo descubrieron a los 13 años, había una estructura que estaba buscando ese talento y que supo aprovecharla y hacerla crecer. Eso es lo que hay que hacer, que el niño perciba que sí es algo que es inherente a él, que es parte de su vida y que tiene derecho a conocer y ampliar su ámbito a través de la cultura. La cultura no es algo rimbombante, no es algo que hace a la gente importante, no, es simplemente desarrollar un criterio personal propio mucho mejor, basado en conocer más cosas y en que todo el mundo tiene derecho a elegir qué es lo que le gusta.
Hay mucha gente que habla o confunden, por ejemplo, que la cultura son los festivales. No, los festivales tuvieron necesidad o el origen de acercar un tipo de espectáculo que era inaccesible para la mayoría de las gentes por lo caro y lo costoso que es artistas o compañías de talla internacional para que la pueda ver un público masivo. Ese fue el principio de muchos festivales. O sea, nos estamos refiriendo al Festival Primavera Potosina, al todos Festival ellos, de San Luis. Pero hablo también de los festivales como Guanajuato. Guanajuato nació desde lo más de sus grupos de teatro universitario en las callejuelas y en las plazas públicas de Guanajuato, ¿sí? Con los esfuerzos de directores de teatro universitario. Vieron a la ciudad, vieron la infraestructura, fue creciendo y luego ahora se viste con la presencia de mucha gente internacional en el Teatro Juárez, en los diferentes teatros y va todo el mundo a Guanajuato porque realmente hay una oportunidad enorme de ver artistas de talla internacional a precios muy accesibles. Ese es un fundamento de los festivales. Otra, yo cuando me preguntan que qué opino de los festivales, les digo, a mí me gustaría que los artistas potosinos tuvieran trabajo no una semana al año, sino tuvieran trabajo 50 semanas al año, en las plazas, en las diversas localidades del interior del estado, en Salinas, en Charcas, en Matehuala, en Río Verde, en Valles. Hay lugares donde hay teatros, hay lugares donde hay infraestructura y ahí está la oportunidad de desarrollar. Hay artistas en la Huasteca, hay tríos huastecos maravillosos en esta temporada de streaming. De las transmisiones más exitosas fuera de la música huasteca, de Eloy tocando su música, en fin, la verdad es que es una gran oportunidad para difundirla, para promoverla, pero sobre todo separar la responsabilidad de cada nivel de gobierno y ver que una cosa es la difusión, el apoyo y otra es la formación de las diferentes disciplinas. Cuando uno descubre el talento es el perfeccionamiento y ya subir de nivel a otra cuestión en la música o en la danza o en la escultura o en la pintura para llegar a la profesionalización, ¿no? Pero sobre todo, repito, el principio fundamental es que la gente, lo que tú decías, no lo vea como algo exclusivo, sino como algo que es un derecho de todos, que hay que buscar promoverlo para todos y que tenga acceso para todos. Exactamente. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué esperan? ¿Qué creen que espere qué se espera del próximo gobierno? Ya lo comentamos, ya lo reiteramos, pero en sí, ¿qué crees? ¿Qué expectativas tienes tú, Pedro? ¿Sobre el tema cultural? Sí, el tema cultural. Sí, yo creo que, bueno, también habría que considerar cómo va evolucionando el tema de la pandemia. O sea, digo, si bien ya tenemos el tema de las vacunas, habrá todavía el regreso a clases, el regreso a eventos masivos, pues va a seguir siendo, yo creo, el próximo año paulatinamente. Entonces, pues también de eso creo que va a depender también el tema cultural, que se abran los espacios, museos, teatros, ¿no? Para que la gente pueda acceder, pues, a la cultura. Sin embargo, pues creo que, como mencionaba, los gobiernos entrantes, pues creo que tienen esta oportunidad, ¿no? de generar un nuevo gobierno y que, pues bien, en San Luis Potosí vamos a vivir una alternancia por primera vez. Digo, bueno, siempre hemos sido gobernados por el PRI y cuando gobernó Marcelo de los Santos por el PAN, pero pues vamos a vivir esta alternancia del poder, pero pues justamente habrá que preguntarnos si esta alternancia va a ser un gobierno alternativo, o sea que va a implicar un mejor gobierno, una nueva forma de hacer gobierno a nivel estatal, y creo que pues entre ellos el tema cultural, entre otros muchos, pues pueden marcar la diferencia a gobiernos anteriores. Exactamente. Licenciado Efraín. Sí, pues bueno, más que nada que al gobernador electo no esperar a que haga un proyecto de trabajo, sino que solicitarle la participación, la inclusión de los diferentes líderes y sectores para formar un proyecto de trabajo en materia de cultura, de deporte, de salud, y con eso se forme, con las diferentes participaciones, se forme la agenda y el proyecto que vaya a ejecutar el nuevo gobernador y vaya lleno enriquecido de experiencia, de iniciativas y tenga un mejor desarrollo. Creo que es mejor
a que lo haga una sola persona y lo presente ya nada más al Estado. Ok, pues ese es el punto de vista de todos los invitados. Y ya que te tengo aquí, Moisés Sevilla, el 1 de agosto se lleva a cabo la consulta ciudadana. Correcto. Es el presidente Obrador es el que la está promoviendo, la organiza el INE. ¿Tú qué esperas de esta? ¿Es propuesta ciudadana para juzgar a los presidentes? ¿O es simplemente una pregunta para juzgar a todo el mundo? ¿Te puedes poner un poquito para acá? Sí, bueno, claro. Porque te estoy... No. más hacia acá, hacia el frente. Hacia el frente. No me huyas, no muevas. No, está bien. Ahí está bien. Ahí está bien, sí. Sí, Juan Carlos, mira, qué bueno que tocas ese tema porque esa es la agenda del partido a nivel nacional. Estamos prácticamente a 13, 14 días de ejercitar este ejercicio popular que no se ha llevado a cabo en México desde hace más de 100 años. Es algo histórico, no hay ninguna generación que esté ahorita con nosotros que haya tenido el ejercicio de una consulta popular y además que tenga vinculación para que la ciudadanía pueda acercarse y decidir sobre temas importantes. No solamente la democracia, actualmente es una democracia representativa. Lo que busca este nuevo gobierno y lo que busca Morena es una democracia participativa, donde se le pregunta y se le consulta a los ciudadanos qué es lo que la política pública quiere que se tome decisiones. En este caso, desde que llegamos al gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó una frase que de hecho aquí a la vuelta, cuando venía caminando hacia el Teatro de la Paz, lo dijo un comerciante. Dijo, nuestro presidente dice, abrazos, no balazos. Esa fue su frase inicial y empezó a hacer una política de no venganza, de buscar el acuerdo, de buscar el retejido social. Sin embargo, el tema de los expresidentes de México es un tema que sigue vivo, es un tema que en medios de comunicación es muy fuerte, en todos los ámbitos populares se sigue diciendo que se investiguen las malas actuaciones de los malos gobernantes. Es ahí donde el presidente promueve y a la ciudadanía decir, bueno, quieren que se investigue a los presidentes y ahorita actualmente la Constitución, porque se tuvo que hacer una reforma constitucional para poder ejercer un ejercicio de indagatorias a los presidentes. Fue todo un proceso porque anteriormente la Constitución solamente señalaba que para juzgar a un presidente solamente era por el delito de traición a la patria y no encuentras en ningún elemento de legislación qué significa la traición a la patria. Es un tema muy, muy amplio y que difícilmente lo puedes comprobar en un tribunal. Y es así de que se convirtió en un tema de constitución, de reforma. Vamos a esa consulta popular, estamos promoviéndola, necesitamos el 45% de la población para que participe y que sea vinculante. Si el día domingo primero no participa el 45% de la ciudadanía, ya sea con un no o con un sí, esa consulta no es vinculante, es todo un reto. Ok, ¿qué opinión tienes, Pedro? Sí, bueno, este tema es un tema que me apasiona porque justamente es el que me dedico a estudiar en la maestría y en el doctorado. Entonces, en un inicio hay que recordar que en un inicio la propuesta sí iba encaminada a enjuiciar a expresidentes del país. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es la encargada de validar esta pregunta, la reformó, la reestructuró porque pues uno de los principios de las consultas populares es preguntar temas trascendentes, pero que no muestren tendencias políticas. Entonces justo ahí es el papel de la Suprema Corte, donde modifica esta pregunta y realmente como queda al final la pregunta que vamos a salir a votar el 1 de agosto es si la ciudadanía quiere que se realicen acciones pertinentes en apego a la ley para esclarecer asuntos que hayan realizado expresidentes en materia principalmente de la atención a víctimas, ¿no? Principalmente pues en el tema del gobierno de Felipe Calderón.
Entonces, sin embargo, también esta pregunta genera, creo que más preguntas que respuestas, al decir, bueno, ¿a qué presidentes, durante qué periodo, no? También, pues, ¿qué acciones van a llevar a cabo para no solamente tal vez un juicio político, sino, pues, qué acciones legales se van a realizar? O sea, si hay un plan para, si la ciudadanía sale a votar el sí y gana el sí, ¿va a haber un plan para implementar esas acciones? Creo que hay más preguntas que respuestas. También es importante mencionar que Andrés Manuel, si bien es la primera vez que se realiza una consulta popular en el país, desde la creación de la Ley Federal de Consulta Popular en el 2014, Andrés Manuel, cuando estuvo al frente del Distrito Federal, cuando fue jefe de gobierno, impulsó este tipo de mecanismos de consultas populares. Entonces ya desde ahí podemos ver cómo ha ido creando un tipo de gobierno por medio de consultas. Ahora que entró en funciones de presidente, vimos lo del Tren Maya, entró con un paquete de 9 consultas populares que buscaba implementar. Sin embargo, ninguna de estas consultas populares que ha hecho previamente Andrés Manuel había respetado los criterios que establecía la Ley Federal de Consulta Popular. No se cumplían los umbrales de participación, no seguía el proceso para que la Suprema Corte validara la pregunta, entre otros criterios, ¿no? Entonces, apenas va a ser, fue muy sonada el año pasado la del aeropuerto, si se continuaba o no. Sin embargo, pues apenas va a ser la primera que está respetando los criterios de la ley, y como bien mencionaba, tienen el gran reto de cumplir el umbral de participación que se exige, que salga a votar por lo menos el 40% de las personas que forman parte de la lista nominal de electores, para que los resultados sean vinculatorios, es decir, que pues para que los resultados realmente pues cobren vida, se puedan aplicar en el país, ¿no? Y una gran reflexión, y con esto cierro, es realmente el tema, qué tan pertinente o qué tan importante es en la agenda pública y en la vida de las y los ciudadanos. Y esta pregunta la hago comparándolo. El año pasado en Chile hicieron un plebiscito para hacer una consulta para establecer si creaban una nueva constitución, porque Chile se había regido por toda su vida política por la constitución creada por el dictador Pinochet. Y sí había sufrido reformas esta constitución, y el año pasado salen los chilenos en plena pandemia. Se creía que iba a haber un bajo nivel de participación ciudadana, hubo un muy alto porcentaje de participación ciudadana, y los chilenos salen a votar, sí, queremos una nueva constitución, ¿no?, que obedezca a los nuevos tiempos. En Colombia se hizo un plebiscito por la paz, el Brexit, la salida del Reino Unido del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces también esa es como una reflexión que yo me llevo como ciudadano de pues el tema, qué tan pertinente, y considerando que pues también se van a gastar millones de pesos en realizar e instalar casillas, destinar dinero a funcionarios de mesas de casillas, pues es un tema muy interesante. Licenciado Ifrán, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, primero para también a manera de reflexión, el derecho en materia jurídica no está sujeto a prueba. Si una persona comete un delito, no necesito preguntarle a la población si quieren que lo procese. Ya está otorgado por la Constitución y las leyes que de ella emanan el castigar a todo aquel ciudadano que cometa un delito. Si esos expresidentes ya salieron, perdieron el fuero, pueden ser procesados sin preguntarle a la gente. Ahora, la aplicación de esos recursos, que creo que dicen que son como 500 millones de pesos que se van a gastar, imagínense, estamos hablando de que no hay dinero para la cultura, más dinero para las vacunas, más dinero para el deporte, más dinero para todo la obra social, que pavimenten calles, que hagan. ¿Por qué no se aplica en eso? Entonces, esta reflexión que hago yo es en base a que lo que ya está establecido no requerimos preguntarle a la ciudadanía si quieres o no. Si me dices que no, yo como titular voy a violar un derecho de no ejercer la justicia para aquel que cometió delitos sobre desviación de fondos económicos que son propios del pueblo. La ley me obliga a hacerlo. Así es de que ese es mi punto de vista. Muy. ¿Te regreso? Sí.
Más adelante, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes de mis compañeros aquí en la mesa? No, nosotros respetamos todos los puntos de vista. O sea, precisamente nosotros debemos de escuchar a toda la población en general, y eso, precisamente, esto es una consulta. Y no es porque hay un pensamiento único. Consideramos de que la democracia se tiene que ejercer como una participación. ¿Por qué? Porque si no empiezas a consultar, no empiezas a hacer estos ejercicios democráticos y que además sean vinculantes, nunca vamos a cambiar. Vamos a seguir en el orden donde depende todas las cosas de una o dos personas o un grupo de personas. Y esto es una legitimación de una acción popular. Cuando tú le preguntas a las personas, ¿por qué quieres que se juzguen a los expresidentes? Y te van a mencionar, la mayoría de ellos, desaparecidos que tuvieron en sus familias, muertos que hubo en sus familias, malas acciones que hubo. Son cosas de verdad muy importantes. Considero que este es un ejercicio, como lo dicen ya los compañeros, que tiene una vinculación legal impresionante. Vamos, nuestro reto como Morena, porque definitivamente el INE y ninguna otra autoridad electoral que se encargan de ayudar a promover la democracia en el país, no han promovido ni un solo momento la consulta popular el 1 de agosto. No hay ni un volante, no hay espectaculares donde le digan a la ciudadanía a la participación de este ejercicio. Finalmente ya no es el momento de decir si lo hacemos o no lo hacemos. Ya se hizo todo un proceso legal que cumplió con las bases legales. Ahora es entrarle, ¿vamos a participar o vamos a dejar que esta oportunidad de demostrar que el pueblo mexicano pueda determinar acciones, la vamos a dejar pasar? Esas son las dos posturas, yo considero. Ok, claro que sí. Fíjate que es bueno que le dé a nuestro público, nos está viendo la pregunta, y usted está en casa, toma una decisión, si vincula a los expresidentes o simplemente es algo general para cualquier funcionario público. Voy a decir, es una pregunta que voy a botar un poquito de aire. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues yo se la dejo de tarea a usted que nos está viendo. Usted sabe si es vinculante para expresidentes. Lo que sí es vinculante es para todo funcionario público, ¿sí? Del pasado. Eso sí, sí vincula desde el ¿cómo se llama? Del regidor hasta el presidente de la República. Eso es lo bueno. Pero ¿cómo se va a vincular? No sabemos. O sea, ¿cómo se va a hacer el proceso? Aquí no nos lo explica, pero bueno. ¿Tú qué opinas, Pedro? Sí, bueno, yo también, ahora reflexionando sobre lo que comentaba, si realmente el presidente quisiera atender el tema de atención a víctimas por temas de delincuencia organizada, crimen organizado, pues realmente le daría importancia a esta transición que se debe de estar dando a nivel país de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General, que pues no ha avanzado como esperábamos ni como quisiéramos, y también un tema de fortalecimiento, ¿no?, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que ya desde ahí el presidente podría estar haciendo cosas concretas a favor de las víctimas, ¿no?, de este tipo de delitos. Y por otra parte, pues sobre la pregunta, pues como mencionaba, creo que pues hasta la fecha del día de hoy no se ha establecido un plan de acción para saber a qué funcionarios, a qué expresidentes y qué tipo de sanción se les va a implementar en dado caso que la mayoría de la gente, el más del 40%, vote que un sí, ¿no? Entonces, pues creo que pues también ahí está otro grande reto. Sin embargo, sí reconocer que este tipo de mecanismos, la consulta, el referéndum, plebiscito, iniciativas ciudadanas, forman parte de mecanismos de participación ciudadana que buscan empoderar a la ciudadanía, ¿no? Los presupuestos participativos que se realizan con mucho éxito en la Ciudad de México. Entonces, creo que por ese lado, por parte de consolidar la participación ciudadana como un derecho humano en México, pues creo que se está avanzando. Sin embargo, creo que también estos mecanismos, hay criterios que se pueden seguir desde nivel internacional y que pues para su mayor impacto y verdadero empoderamiento de la ciudadanía. Licenciado Efraín.
Sí, como bien lo manifestaste ahorita, la vinculación de esta responsabilidad, yo veo que de darse el caso, no tiene que ser nada más para los expresidentes, porque hablando de un sistema equitativo del sistema jurídico mexicano, se hablaría de estar señalando un castigo específico nada más para unos funcionarios públicos y no para todos los funcionarios públicos del país. Entonces ahí estaríamos posiblemente en presencia de una violación de los derechos humanos, porque la ley no se aplica en forma individual, se aplica en forma general para todos los mexicanos. Ok, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieran agregar? Acá nuestro anfitrión. Este tema se lo dejo a los expertos y a los estudiosos. Ya el ámbito en que nosotros nos movemos, si algo tiene es diversidad, y aprende uno a escuchar y aprender de muchas opiniones y a veces de guardarse la propia. ¿Sí? Creo que hay que saber escuchar y hay que aprender de la gente de este ámbito, que luego sus inquietudes se convierten en libros, en literatura, o en obras de teatro, o en pintura, o en cine, y es la manera que tienen para expresar sus personales opiniones. Y es una manera creativa y nacida, como lo dije hace rato, de lo más profundo de la creatividad humana para expresar no solamente este tema, sino cualquiera de lo que piensan, ¿no? Ok. Bueno, mi estimado, algo que quieras agregar también, porque ya pues, como que nos pasamos el día de hoy. Estuvo muy interesante toda la charla. Casi nos duramos una hora. No sé cuánto tengamos al aire, pero... Sí, pues yo para finalizar, agradecerles a todos ustedes por sus comentarios, y como lo dice el director, siempre se aprende de todos los demás. Es un proceso continuo, y yo lo invitaría a la ciudadanía en general de que participe el día 1 de agosto a la consulta popular. Definitivamente no nos podemos quedar en casa, tenemos que participar. Esto es un ejercicio que va a ir evolucionando, y recordarles a los compañeros, a la ciudadanía y población en general, que el plebiscito, los mecanismos de consulta popular fueron eliminados de la Constitución. A la gente, a nosotros, en el año de los 80s, 90s, se le quitó en la Constitución esto, porque los gobiernos anteriores decían, ¿para qué le preguntas a la gente? No gastes, no, tú ejecutas nada más. Y este nuevo gobierno logramos implementar esta consulta, y hay que tomar la palabra. Siempre los ciudadanos queremos que nos escuchen y que tengan vinculación nuestras palabras. Es muy importante este ejercicio. No lo desaprovechemos, porque precisamente ese fue el argumento que usaron los anteriores neoliberales para quitar consultas ciudadanas. Ok, ¿alguien que quiera decir algo más? Pues sí, solamente me gustaría, en base a todas estas carencias y las necesidades de tanto cultura, todos los rubros, que el gobernador electo, hacerle una exhortación a que tome en cuenta los mejores perfiles, la gente que se encuentre debidamente preparada, la gente que le pueda ayudar a San Luis Potosí a sacar adelante tanto cultura, deporte, seguridad, todos los rubros que estamos necesitados los potosinos, y que no tenga temor a que esto pueda trascender, porque ya hubo muchos funcionarios de los anteriores partidos que funcionaron mal, y eso debe de terminar con una nueva oportunidad que el pueblo le dio al nuevo gobernador. Ok, pues muchísimas gracias. ¿Algo más, Pedro? Pues igual agradecer el espacio, y igual estaba recordando ahorita justo en los años 80, si no me equivoco, se hizo, es los datos de la primera consulta en el país sobre si Chiapas pertenecía a México o a Guatemala. Después de ahí Santa Ana, Benito Juárez también, tal vez no tan institucionalizados ni había una reglamentación, pero en la historia de México se han dado algunos casos a nivel nacional ya de
este tipo de ejercicios de participación ciudadana. Sin embargo, como decía, hasta el 2014 es cuando se institucionaliza con una ley federal de consulta popular, y es la primera que vamos a tener en el país, y hay que pues reconocer eso. Ojalá y la ciudadanía salga a votar de una manera informada y pues que ejerza este derecho humano, ¿no? Y aterrizándolo un poco en San Luis Potosí, pues señalar que tristemente en San Luis Potosí no tenemos una ley de participación ciudadana. Al día de hoy aproximadamente 24, 25 estados sí tienen una ley de participación ciudadana que reglamente todos este tipo de mecanismos. San Luis Potosí es de los pocos estados que no la tiene, entonces pues también ahí hablamos de una deuda histórica que el Congreso ha tenido con este tipo de temas. Y tenemos una ley de referéndum y plebiscito, la iniciativa ciudadana en la Constitución, y la ley de consulta a pueblos indígenas también es lo que tenemos, pero como tal, una ley que reglamente estos mecanismos, pues no la tenemos, ¿no? Okay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Yo solamente quería agradecer la invitación, su presencia, fue un gusto tenerlos aquí. Y como bien dijiste hace rato, la pandemia cambió muchos paradigmas a nivel mundial. Nos obligó a trabajar de una manera diferente en espacios como este, que se vive del espectáculo vivo y con la presencia de la gente, igual que los museos, igual que cualquier evento. Entonces nos obligó a mí y a todos mis compañeros, tengo que decirlo, a trabajar el doble para que no fuera un obstáculo la pandemia, sino un reto que superar, y creo que muchos lo hicieron con creces, y siempre contamos con el apoyo tanto del secretario como del gobierno del estado, y tú eres sensible a la forma en que tuvimos que trabajar, y gracias, te lo agradezco. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Gustavo Ipiña, ven para despedirte. Aquí estamos. No, ven y te despides. Ok, pues muchísimas gracias al licenciado Efraín Torres Salazar. Gracias por tener esta invitación. A Francisco García Rojas Flores, que es nuestro anfitrión ahora el día de hoy. A Moisés Rodríguez Cedillo, secretario general de Morena Partido Político. Y a Pedro Lucio, es maestro en Asuntos Políticos por el Colegio de San Luis y doctorado en Ciencias Políticas por la UNAM. Muchísimas gracias. Aparte es el analista político de Conexiones. Ok, entonces muchísimas gracias a todos ustedes. Gustavo Ipiña, te despides de la gente. Estamos aquí. Ok, nosotros nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima en Conexiones.